El sol apenas se asomaba por las colinas de Granada cuando me desperté aquella mañana. El aroma del café recién hecho y las tostadas con aceite de oliva y tomate, típico desayuno andaluz, inundaba la casa. Era el día más esperado del año, el día de la boda de mi hermana Carmen, y yo, a pesar de estar en las últimas semanas de embarazo, me sentía emocionada por acompañarla. Me levanté con cuidado, sintiendo el peso de mi vientre, y me dirigí a la cocina donde mi madre, Dolores, ya estaba preparando el desayuno para toda la familia. «Buenos días, cariño», me saludó con una sonrisa cálida. «¿Cómo has dormido? Hoy es un gran día». Le devolví la sonrisa, acariciando mi barriga. «Bien, mamá. Un poco inquieta, pero supongo que son los nervios por la boda». Mientras desayunábamos, la casa empezó a llenarse de movimiento. Tías, primas y amigas de Carmen llegaban con paquetes, vestidos y cajas de zapatos. El sonido de sus tacones sobre el suelo de baldosas y sus risas nerviosas creaban una atmósfera de expectación y alegría. Me dirigí al dormitorio de Carmen, donde ella ya estaba siendo peinada y maquillada. Al verla tan radiante, con su largo cabello negro recogido en un elegante moño y sus ojos marrones brillando de emoción, sentí una oleada de felicidad. «Estás preciosa, hermanita», le dije, abrazándola con cuidado de no arruinar su peinado. Carmen me miró con preocupación. «Gracias, Ana. Pero, ¿estás segura de que te encuentras bien? Pareces cansada». Intenté tranquilizarla con una sonrisa. «No te preocupes por mí. Hoy es tu día y nada va a estropearlo». A medida que avanzaba la mañana, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. La emoción me envolvía, pero algo en mi interior me decía que ese día sería diferente. Mi vientre estaba pesado, mis pies hinchados, pero mi enfoque estaba completamente en Carmen y en asegurarme de que todo fuera perfecto para ella. Cuando llegó el momento de vestirme, me puse el vestido de dama de honor color lavanda que habíamos elegido meses atrás. Me miré al espejo y vi el cansancio reflejado en mi rostro. La presión del embarazo, las largas horas de preparativos y la preocupación por el evento me habían hecho olvidar un detalle importante: mi cuerpo estaba a punto de entrar en la fase más crucial. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, el dolor me golpeó de repente. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi cuerpo. Me quedé en silencio, mirando a mi alrededor, tratando de procesar lo que sentía. Las voces alegres de mis familiares se volvieron un murmullo lejano mientras intentaba respirar profundamente. «No puede ser», pensé. «No hoy. Por favor, no hoy». Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, como si mi cuerpo estuviera a punto de estallar. Sin embargo, no podía preocuparme por eso. Carmen me necesitaba allí, y no podía fallarle. Decidí hacer un esfuerzo para esconder mi incomodidad. Me incorporé, respiré hondo y salí de la habitación con una sonrisa forzada. En el pasillo, me encontré con mi cuñada, Sofía, quien me miró con curiosidad. «Ana, ¿estás bien? Estás un poco pálida». «Estoy bien», mentí. «Solo un poco nerviosa por la ceremonia». Sofía asintió, aunque no parecía muy convencida. «Si necesitas algo, avísame, ¿vale?». Mientras bajaba las escaleras, cada paso era un desafío. El dolor iba y venía en oleadas, cada vez más intensas. En el salón, la familia de Antonio, el novio, ya había llegado. Su madre, Pilar, una mujer de aspecto severo y mirada penetrante, se acercó a mí. «Ana, querida», me saludó con un beso en cada mejilla. «¿Cómo te encuentras? Debes estar agotada con todo este ajetreo». Su tono de voz era amable, pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómoda. «Estoy bien, gracias, Pilar», respondí, intentando mantener la compostura. Pero en ese momento, otra contracción me golpeó con fuerza. Debí haber hecho una mueca, porque Pilar frunció el ceño. «No me parece que estés bien», dijo con tono autoritario. «Ven conmigo». Me tomó del brazo y me llevó a una habitación cercana. «Tienes que descansar, este no es el momento para que te pongas mal», me dijo. No había espacio para discusiones, ella insistió en que descansara y que no asistiera a la ceremonia, que no causara problemas. A pesar de mis reticencias, me vi obligada a ceder. Pilar cerró la puerta tras ella, dejándome sola en la habitación. La confusión y el miedo se apoderaron de mí. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Por qué hoy, de todos los días?
Intenté calmarme, pensando que tal vez solo eran falsas alarmas. Quizás si descansaba un poco, el dolor pasaría y podría unirme a la ceremonia. Pero a medida que pasaban los minutos, las contracciones se hacían más frecuentes e intensas. Desde la habitación, podía escuchar el bullicio de la casa. Las risas, las conversaciones emocionadas, el sonido de copas tintineando. La boda estaba a punto de comenzar, y yo estaba atrapada allí, luchando contra mi propio cuerpo. Intenté levantarme varias veces, decidida a no perderme el momento más importante en la vida de mi hermana. Pero cada vez que lo hacía, el dolor me obligaba a sentarme de nuevo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, una mezcla de frustración, dolor y tristeza. Pensé en Carmen, en lo feliz que estaría en ese momento, a punto de caminar hacia el altar. Pensé en mis padres, en lo orgullosos que estarían. Y pensé en mi esposo, Miguel, que probablemente estaría preguntándose dónde estaba yo. A medida que el tiempo pasaba, el miedo comenzó a transformarse en pánico. ¿Y si realmente estaba en trabajo de parto? ¿Y si el bebé nacía aquí, en esta habitación, sin ayuda médica? La idea me aterrorizaba. Intenté llamar a alguien, pero mi voz se perdía entre el ruido de la fiesta. Golpeé la puerta, pero nadie parecía escucharme. Me sentía atrapada, impotente, como si el mundo entero estuviera celebrando mientras yo sufría en silencio. En ese momento, mientras el dolor alcanzaba un nivel insoportable, tomé una decisión. No podía quedarme allí. Tenía que salir, tenía que buscar ayuda. Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté y me dirigí hacia la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, sentí un dolor agudo y luego un líquido caliente corriendo por mis piernas. Mi bolsa se había roto. El bebé estaba en camino, y yo estaba sola, encerrada en una habitación, mientras la boda de mi hermana se celebraba al otro lado de la puerta. En ese momento, mientras el pánico y el dolor se apoderaban de mí, solo pude pensar en una cosa: ¿cómo había llegado a esta situación? ¿Cómo un día que debería haber sido de alegría y celebración se había convertido en mi peor pesadilla? El sonido de la música que llegaba desde el jardín me recordaba que la vida seguía su curso fuera de estas cuatro paredes. Mientras yo estaba atrapada en esta habitación, la boda de Carmen continuaba. Podía imaginar a mi hermana caminando hacia el altar del brazo de nuestro padre, su vestido blanco resplandeciente bajo el sol de Granada. La idea de perderme ese momento me partía el corazón. Intenté calmarme, respirando profundamente como me habían enseñado en las clases de preparación al parto. Inhalaba el aroma a jazmín que entraba por la ventana entreabierta, tratando de encontrar algo de paz en medio del caos. Pero cada vez que una contracción me golpeaba, el miedo volvía a apoderarse de mí. Miré a mi alrededor, buscando algo que pudiera ayudarme. La habitación, que normalmente usábamos como cuarto de invitados, estaba decorada con un gusto exquisito, típico de la hospitalidad andaluza. Las paredes encaladas contrastaban con los muebles de madera oscura, y un espejo de cuerpo entero me devolvía el reflejo de una mujer asustada en un vestido de dama de honor. Me acerqué cojeando al espejo y me miré detenidamente. Mi cabello, que había sido cuidadosamente peinado esa mañana, ahora estaba desordenado y pegado a mi frente por el sudor. El maquillaje que me habían aplicado se había corrido por las lágrimas. Pero lo que más me impactó fue la expresión de mis ojos, una mezcla de miedo, dolor y determinación. «Vamos, Ana», me dije a mí misma. «Puedes con esto. Has pasado por cosas peores». Recordé el día en que perdí a mi primer bebé, hace 2 años. El dolor de aquella pérdida había sido insoportable, pero había sobrevivido. Ahora, este bebé estaba luchando por nacer, y yo tenía que ser fuerte por él. Me senté en el borde de la cama, intentando encontrar una posición que aliviara el dolor. Pensé en Miguel, mi marido. ¿Dónde estaría? ¿Se habría dado cuenta de mi ausencia? Imaginé su rostro preocupado, buscándome entre los invitados. La idea de que estuviera tan cerca y a la vez tan lejos me provocaba una angustia indescriptible. Las contracciones seguían llegando, cada vez más intensas y frecuentes. Intenté cronometrarlas usando el reloj de pared que colgaba frente a mí. 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. El tiempo entre ellas se acortaba peligrosamente. En un momento de lucidez entre contracciones, recordé mi bolso. Lo había dejado en la habitación cuando Pilar me trajo aquí. Con dificultad, me levanté y caminé hacia la silla donde lo había dejado. Dentro encontré mi teléfono móvil.
Con manos temblorosas, lo encendí, rezando para que tuviera batería. La pantalla se iluminó y casi lloré de alivio. Rápidamente, marqué el número de Miguel. El tono de llamada sonaba una y otra vez, pero no había respuesta. Probablemente no podía oírlo con el ruido de la fiesta. Intenté con el número de mi madre, de mi padre, incluso el de Carmen. Nada. Todos estaban demasiado ocupados celebrando como para notar que su teléfono sonaba. Desesperada, consideré llamar a una ambulancia. Pero la idea de que una sirena interrumpiera la boda de Carmen me hizo dudar. ¿Qué derecho tenía yo a arruinar su día especial? Además, ¿cómo explicaría que estaba encerrada en una habitación? La vergüenza y la culpa se mezclaron con el dolor físico, creando un cóctel de emociones que amenazaba con abrumarme. Me arrastré de vuelta a la cama, sosteniendo mi vientre con una mano y el teléfono con la otra. Las contracciones eran ahora tan intensas que apenas podía pensar con claridad. El dolor irradiaba desde mi espalda baja hasta mi abdomen, como si alguien estuviera retorciendo mis entrañas. En medio de mi agonía, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Alguien había venido a rescatarme? ¡Ayuda!, grité con todas mis fuerzas. Estoy aquí. El bebé viene. Pero cuando la puerta se abrió, vi el rostro severo de Pilar. Sus ojos se abrieron de par en par al verme en ese estado. Dios mío, Ana. ¿Qué está pasando? El bebé, jadeé entre contracciones. Viene el bebé. Por favor, ayúdame. Pilar se quedó paralizada por un momento, como si no supiera qué hacer. Luego, para mi sorpresa, cerró la puerta detrás de ella y se acercó a mí. Tranquila, cariño. Todo va a estar bien, dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Necesito ir al hospital, logré decir. Por favor, llama a una ambulancia. Pilar negó con la cabeza. No podemos interrumpir la boda. Piensa en tu hermana, en todo lo que ha planeado para este día. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo podía pensar en la boda en un momento como este? Pero el bebé, comencé a decir, pero otra contracción me cortó la respiración. Escúchame, Ana, dijo Pilar, tomando mi mano. He ayudado a traer muchos niños al mundo. Era partera antes de jubilarme. Puedo ayudarte. La miré con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Era posible que esta mujer, que me había encerrado aquí, fuera ahora mi única opción? Pero necesitamos un médico, un hospital, protesté débilmente. No hay tiempo para eso, respondió Pilar con firmeza. El bebé está en camino y tendremos que hacer esto aquí y ahora. El pánico se apoderó de mí ante la idea de dar a luz en esta habitación, sin la seguridad de un hospital, sin Miguel a mi lado. Pero otra contracción me recordó que no tenía opción. Este bebé iba a nacer, con o sin mi consentimiento. Pilar comenzó a moverse por la habitación con sorprendente eficiencia. Sacó toallas limpias del armario, llenó una palangana con agua tibia del baño adjunto, y buscó tijeras y hilo en el costurero que mi madre siempre guardaba en la habitación de invitados. Ahora, cariño, dijo, volviendo a mi lado. Necesito que te concentres. Respira conmigo. Inhala, exhala. Su voz, antes autoritaria, ahora era suave y reconfortante. Seguí sus instrucciones, centrándome en mi respiración mientras ella me ayudaba a ponerme en una posición más cómoda. El dolor era casi insoportable, pero la presencia de Pilar me daba una extraña sensación de seguridad. Las horas siguientes pasaron en un borrón de dolor, sudor y esfuerzo. Pilar me guiaba con palabras de aliento, recordándome respirar, pujar, descansar. A través de la ventana, podía escuchar la música de la fiesta, las risas y los aplausos. Era surrealista pensar que mientras yo luchaba por traer una nueva vida al mundo, a pocos metros de distancia, la gente celebraba sin tener idea de lo que estaba sucediendo. En algún momento, escuché a Pilar decir, ya veo la cabeza, Ana. Un esfuerzo más. Puja. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y pujé con todo mi ser. Sentí un dolor agudo, un ardor intenso, y luego, alivio. El llanto de un bebé llenó la habitación, sobreponiéndose incluso al ruido de la fiesta. Abrí los ojos, que no me había dado cuenta que tenía cerrados, y vi a Pilar sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una toalla. Es una niña, dijo Pilar, con lágrimas en los ojos. Una hermosa niña.
Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Pilar colocaba a mi hija sobre mi pecho. Era pequeña, arrugada y completamente perfecta. Sus ojos, del mismo tono marrón que los míos, me miraban con curiosidad. En ese momento, toda la angustia, el miedo y el dolor de las últimas horas se desvanecieron. Solo existíamos mi hija y yo, en nuestra propia burbuja de amor y asombro. Pilar se movía eficientemente a nuestro alrededor, limpiando y asegurándose de que todo estuviera bien. «Necesitamos llevarte al hospital para que te revisen», dijo después de un rato. «Y la niña también necesita ser examinada». Asentí, demasiado exhausta para hablar. Pilar se dirigió hacia la puerta, presumiblemente para buscar ayuda, pero se detuvo antes de salir. Se volvió hacia mí con una expresión de culpa en su rostro. «Ana», dijo suavemente. «Lo siento mucho. No debía haberte dejado aquí sola. Pensé que estaba haciendo lo correcto para la boda, pero me equivoqué terriblemente». La miré, sorprendida por su confesión. Parte de mí quería estar enojada, gritarle por haberme puesto en esta situación. Pero otra parte, la parte que sostenía a mi hija recién nacida, entendía que a veces hacemos cosas equivocadas con las mejores intenciones. «Está bien, Pilar», dije finalmente. «Lo importante es que estuviste aquí cuando te necesité». Pilar asintió, con lágrimas en los ojos, y salió de la habitación. Unos minutos después, escuché conmoción en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y vi a Miguel, con el rostro pálido y desencajado. «Ana», gritó, corriendo hacia mí. Se detuvo en seco cuando vio al bebé en mis brazos. «¿Qué? ¿Cómo?» «Te presento a tu hija», dije con una sonrisa cansada. Miguel se dejó caer de rodillas junto a la cama, sus ojos fijos en la pequeña cara de nuestra hija. «Es hermosa», susurró, acariciando suavemente su mejilla. Detrás de él, vi a mis padres, a Carmen aún en su vestido de novia, y a Antonio. Todos tenían expresiones de shock y preocupación. «¿Estás bien, cariño?», preguntó mi madre, acercándose con cautela. Asentí. «Estoy cansada, pero bien». Pilar me ayudó. Todos miraron a Pilar, que estaba de pie en un rincón de la habitación, con una mezcla de gratitud y confusión. «Lo siento mucho», dijo Carmen, con lágrimas en los ojos. «No teníamos idea». «¿Por qué no dijiste nada?» «No quería arruinar tu día especial», respondí. «Además, todo sucedió tan rápido». Carmen se acercó y me abrazó con cuidado. «Nada es más importante que tú y este bebé», dijo con firmeza. Mientras la habitación se llenaba de murmullos de preocupación y felicitaciones, miré a mi alrededor. Esta no era la forma en que había imaginado que nacería mi hija. No en una habitación de invitados, durante la boda de mi hermana, asistida por mi suegra. Pero mientras sostenía a mi bebé y sentía el amor de mi familia a mi alrededor, supe que, a pesar de todo, este momento era perfecto a su manera. Miguel besó mi frente y luego la de nuestra hija. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó suavemente. Miré a la pequeña en mis brazos y luego a Carmen, que nos observaba con una mezcla de alegría y preocupación. «¿Qué te parece, Carmen?», sugerí. «En honor a su tía y al día en que nació». Carmen ahogó un sollozo y asintió, incapaz de hablar. Mientras la ambulancia llegaba para llevarnos al hospital, reflexioné sobre los giros inesperados que puede dar la vida. Este día, que había comenzado con la promesa de una boda, terminaba con el nacimiento de una nueva vida. Y aunque el camino había sido difícil y aterrador, el resultado era más hermoso de lo que jamás podría haber imaginado. El viaje en ambulancia hacia el Hospital Universitario Virgen de las Nieves fue un borrón de sirenas y luces intermitentes. Yo yacía en la camilla, exhausta pero alerta, con mi pequeña Carmen envuelta en una manta a mi lado. Miguel sostenía mi mano, sus ojos alternando entre mi rostro y el de nuestra hija recién nacida. El paramédico, un joven llamado Javier, monitoreaba nuestros signos vitales y hacía preguntas sobre el parto. «Es increíble que haya dado a luz sin asistencia médica», comentó Javier mientras ajustaba el gotero en mi brazo. «Tuvo mucha suerte de que todo saliera bien». Asentí débilmente, recordando los momentos de terror y dolor que había experimentado en esa habitación. «No estaba sola», murmuré. «Pilar me ayudó». Miguel apretó mi mano. «Todavía no puedo creer que mi madre hiciera eso», dijo en voz baja. «Encerrarte así, podría haber sido peligroso». Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado,
Estaba agradecida de que Pilar hubiera estado allí para ayudarme en el momento crítico. Por otro, no podía evitar sentir resentimiento por haber sido aislada durante lo que debería haber sido uno de los días más felices de nuestra familia. Ya hablaremos de eso más tarde, dije finalmente. Ahora solo quiero asegurarme de que la niña esté bien. Cuando llegamos al hospital, fuimos recibidos por un equipo de médicos y enfermeras. Nos separaron a Miguel y a mí para realizarnos exámenes exhaustivos. La doctora Ramírez, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, examinó a la pequeña Carmen mientras me hacían pruebas a mí. Su hija está en perfecto estado, me informó la doctora después de un rato. Es una niña fuerte y saludable. Sin embargo, queremos mantenerlas en observación durante al menos 24 horas, dado que el parto no fue en condiciones hospitalarias. Asentí, sintiendo una oleada de alivio. A pesar de las circunstancias caóticas de su nacimiento, mi pequeña estaba bien. Era todo lo que importaba en ese momento. Más tarde, cuando nos instalaron en una habitación privada, comenzaron a llegar las visitas. Mis padres fueron los primeros en entrar, con los ojos rojos de haber llorado y sonrisas temblorosas en sus rostros. Mi niña, sollozó mi madre, abrazándome con cuidado. Estábamos tan preocupados. ¿Por qué no nos dijiste que estabas en trabajo de parto? Suspiré, sintiendo el peso de la culpa. No quería arruinar la boda de Carmen, expliqué. Y todo sucedió tan rápido. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Mi padre, un hombre generalmente estoico, tenía lágrimas en los ojos mientras sostenía a su nieta por primera vez. Es preciosa, murmuró. Igual que tú cuando naciste. La puerta se abrió nuevamente y entró Carmen, todavía con su vestido de novia, aunque ahora arrugado y manchado. Antonio la seguía de cerca, con una expresión de preocupación en su rostro. Ana, dijo Carmen, acercándose a la cama. Lo siento tanto. Si hubiera sabido. La interrumpí, tomando su mano. No tienes nada que sentir, Carmen. Este día era para ti y Antonio. Me alegro de que pudieran terminar la ceremonia. Carmen sacudió la cabeza. La ceremonia terminó, pero cancelamos la recepción. ¿Cómo podríamos celebrar sabiendo que estabas aquí? Sentí una punzada de culpa. A pesar de mis esfuerzos por no arruinar su día, al final, lo había hecho. Lo siento, murmuré. No digas tonterías, intervino Antonio. Nada es más importante que la familia. Podemos celebrar otro día. Mientras la habitación se llenaba de conversaciones en voz baja y arrullos dirigidos a la bebé, noté que había una persona ausente, Pilar. Parte de mí se sentía aliviada por su ausencia, pero otra parte se preguntaba dónde estaría y cómo se sentiría después de todo lo ocurrido. Como si hubiera leído mis pensamientos, Miguel se inclinó y susurró: mi madre está en la sala de espera. No sabe si debe entrar o no. Respiré hondo, considerando la situación. Lo que Pilar había hecho era inexcusable, pero también había estado allí para mí en el momento más crítico. Sin ella, ¿quién sabe qué habría pasado? Dile que entre, decidí finalmente. Miguel me miró sorprendido, pero asintió y salió de la habitación. Unos momentos después, Pilar entró tímidamente, con los ojos bajos y las manos temblorosas. El silencio cayó sobre la habitación cuando todos notaron su presencia. Podía sentir la tensión en el aire, especialmente proveniente de mis padres. Ana, comenzó Pilar, su voz apenas un susurro. Yo, no sé qué decir. Lo que hice fue imperdonable. La miré, notando las profundas líneas de preocupación en su rostro. Parecía haber envejecido años en solo unas horas. Pilar, dije suavemente. Lo que hiciste fue peligroso y equivocado. Podrías haber puesto en riesgo mi vida y la de la niña. Ella asintió, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Pero, continué, también estuviste allí cuando más te necesité. Ayudaste a traer a mi hija al mundo. Y por eso, te estoy agradecida. Pilar levantó la mirada, sorprendida. ¿Me perdonas?, preguntó incrédula. Suspiré. No es tan simple, Pilar. Lo que hiciste tendrá consecuencias en nuestra relación. Necesitaremos tiempo para sanar y reconstruir la confianza. Pero estoy dispuesta a intentarlo, por el bien de esta familia. Miguel tomó mi mano, apretándola suavemente en señal de apoyo. Miré a mi alrededor, a los rostros de mis seres queridos,
todos unidos por este pequeño milagro que habíamos experimentado. Creo que todos hemos aprendido algo hoy, dije. Sobre la importancia de la comunicación, sobre confiar en nuestros instintos, y sobre el poder del perdón. Carmen se acercó y abrazó a Pilar. Gracias por ayudar a mi hermana y a mi sobrina, dijo. A pesar de todo, estoy agradecida de que estuvieras allí. Poco a poco, la tensión en la habitación comenzó a disiparse. La conversación se volvió hacia temas más ligeros, como decoraríamos la habitación de la bebé, quién se parecía más a quién, y cuándo podríamos llevar a la pequeña Carmen a casa. Mientras la tarde avanzaba, los visitantes comenzaron a marcharse. Pronto, solo quedamos Miguel, la bebé y yo en la habitación. El silencio que cayó fue reconfortante después del caos del día. Ha sido una locura, ¿verdad?, dijo Miguel, acariciando suavemente la cabeza de nuestra hija dormida. Asentí, sintiendo el cansancio apoderarse de mí. Nunca olvidaré este día, murmuré. Yo tampoco, respondió Miguel. Pero, ¿sabes qué? A pesar de todo el drama y el miedo, ha sido el mejor día de mi vida. Lo miré, sorprendida por sus palabras. ¿En serio? Él asintió, sus ojos brillantes de emoción. Sí. Porque hoy te vi ser más fuerte de lo que jamás imaginé que alguien podría ser. Y porque hoy conocí a esta personita que ya amo más que a nada en el mundo. Sentí las lágrimas formarse en mis ojos. Te amo, susurré. Y yo a ti, respondió, inclinándose para besarme suavemente. Mientras nos preparábamos para pasar nuestra primera noche como familia en el hospital, reflexioné sobre los eventos del día. Había sido un torbellino de emociones, miedo, dolor, alegría, perdón. Pero al final, lo que quedaba era amor. Amor por mi hija, por mi esposo, por mi familia. El nacimiento de Carmen no había sido como lo habíamos planeado. No hubo una sala de parto esterilizada, ni médicos expertos, ni la comodidad de un entorno hospitalario. En su lugar, había tenido una experiencia cruda y real, llena de desafíos y decisiones difíciles. Pero quizás, pensé, eso era exactamente lo que necesitábamos. Esta experiencia nos había mostrado la fuerza que teníamos como familia. Nos había enseñado a confiar en nosotros mismos y en los demás, incluso en las circunstancias más difíciles. Y nos había dado un regalo precioso, una historia que contaríamos por años, de cómo nuestra pequeña Carmen llegó al mundo en el día de la boda de su tía, uniendo a la familia de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Mientras me quedaba dormida esa noche, con el sonido suave de la respiración de mi hija como una dulce melodía, sentí una profunda sensación de paz. Sí, el camino había sido difícil. Sí, habría desafíos por delante. Pero estábamos juntos, éramos fuertes, y teníamos todo el amor del mundo para guiarnos. Y eso, pensé mientras el sueño me vencía, era todo lo que realmente importaba. Los primeros rayos del sol de Granada se filtraban por la ventana de la habitación del hospital cuando abrí los ojos. Por un momento, me sentí desorientada. El olor a desinfectante y el sonido distante de pasos en el pasillo me recordaron dónde estaba y por qué. Giré la cabeza y vi a Miguel dormido en el incómodo sillón junto a mi cama, su mano aún entrelazada con la mía. A mi otro lado, en una pequeña cuna hospitalaria, dormía nuestra hija Carmen. Me incorporé con cuidado, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar por el esfuerzo del día anterior. A pesar del dolor, una sonrisa se dibujó en mi rostro al ver a mi pequeña. Era real. Después de 9 meses de espera, de miedos y esperanzas, ahí estaba ella, perfecta y hermosa. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. La enfermera Lucía, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, entró en la habitación. «Buenos días, mamá», susurró, acercándose a la cama. «¿Cómo te sientes?» «Adolorida», admití, pero feliz. Lucía asintió comprensivamente mientras revisaba mis signos vitales. «Es normal sentirse así después de un parto, especialmente uno tan poco convencional como el tuyo». Hizo una pausa y me miró con curiosidad. «¿Es cierto que diste a luz en la boda de tu hermana?» Solté una risita suave. «Así es. Aunque técnicamente fue en una habitación de la casa, durante la recepción». «Vaya», dijo Lucía, meneando la cabeza con asombro. «He asistido a muchos partos en mis años como enfermera, pero nunca había escuchado una historia así». Mientras Lucía continuaba con su revisión, Miguel comenzó a despertar. Se estiró,
parpadeando para acostumbrarse a la luz, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Buenos días, amor», dijo, inclinándose para besarme suavemente. «¿Cómo están mis chicas?» «Estamos bien», respondí, sintiendo una oleada de amor por este hombre que había estado a mi lado en cada paso del camino. Lucía terminó su revisión y se acercó a la cuna para examinar a Carmen. «Tu hija está en perfecto estado», nos informó después de unos minutos. «Es una niña fuerte y sana». Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. A pesar de las circunstancias caóticas de su nacimiento, nuestra pequeña estaba bien. Después de que Lucía se marchara, Miguel y yo nos quedamos en un cómodo silencio, observando a nuestra hija dormir. Era un momento de paz que contrastaba fuertemente con el caos del día anterior. «¿Sabes?», dijo Miguel después de un rato, «todavía no puedo creer todo lo que pasó ayer. Cuando no te encontré en la boda, pensé que tal vez te había sentido mal y habías ido a descansar. Nunca imaginé». Su voz se apagó y vi la culpa en sus ojos. Tomé su mano y la apreté suavemente. «No es tu culpa, Miguel. Nadie podía haber previsto esto». «Lo sé», suspiró. «Pero no puedo evitar pensar en lo que podría haber pasado si mi madre no hubiera estado allí». El recuerdo de Pilar y sus acciones trajo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba agradecida por su ayuda durante el parto. Por otro, el hecho de que me hubiera encerrado en esa habitación aún me causaba una profunda inquietud. «Hablando de tu madre», dije con cautela, «¿has hablado con ella desde anoche?» Miguel negó con la cabeza. «No. Después de que se fue del hospital, no he sabido nada de ella. Supongo que se siente avergonzada». Asentí, pensativa. La situación con Pilar era complicada y sabía que tendríamos que abordarla en algún momento. Pero por ahora, quería concentrarme en nuestra pequeña familia. Como si pudiera leer mis pensamientos, Carmen comenzó a agitarse en su cuna. Sus pequeños puños se agitaron en el aire y su carita se arrugó, preparándose para llorar. «Creo que alguien tiene hambre», dije, extendiendo los brazos hacia ella. Miguel se levantó rápidamente y con cuidado levantó a nuestra hija de la cuna, depositándola suavemente en mis brazos. El peso de su cuerpecito contra mi pecho era la sensación más maravillosa del mundo. Mientras amamantaba a Carmen por primera vez, sentí una conexión profunda y primitiva con ella. Era un momento íntimo y poderoso, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «¿Estás bien?», preguntó Miguel, preocupado. Asentí, incapaz de hablar por un momento. «Es solo que, es abrumador», logré decir finalmente. «Todo esto. El parto, ser madre. Es más de lo que jamás imaginé». Miguel se sentó en el borde de la cama y nos rodeó con sus brazos a Carmen y a mí. «Lo sé», dijo suavemente. «Pero estamos juntos en esto. Somos un equipo». Permanecimos así por un rato, disfrutando de la paz de ese momento familiar. Pero la tranquilidad no duró mucho. Pronto, la habitación se llenó de visitantes. Mis padres fueron los primeros en llegar, seguidos de cerca por Carmen y Antonio. «Mi nieta preciosa», exclamó mi madre, prácticamente arrebatando a la bebé de mis brazos. «Oh, Ana, es perfecta». Mi padre, siempre más reservado, se limitó a asentir con una sonrisa de orgullo. «Has hecho un buen trabajo, hija», dijo, apretando mi hombro. Carmen se acercó a la cama, todavía con aspecto cansado pero radiante. «¿Cómo te sientes, hermanita?», preguntó, sentándose a mi lado. «Como si hubiera corrido una maratón», bromeé. «Pero feliz. Muy feliz. Lamento que mi boda se convirtiera en esto», dijo Carmen, haciendo un gesto hacia la habitación del hospital. Negué con la cabeza. «No tienes nada que lamentar. Al final, fue un día perfecto a su manera. Obtuviste un marido y una sobrina el mismo día. ¿Qué más podrías pedir?». Todos rieron, y por un momento, la tensión de los eventos del día anterior se disipó. Pero había una ausencia notable en la habitación, y todos éramos conscientes de ello. «¿Han sabido algo de Pilar?», preguntó mi madre, rompiendo el silencio incómodo que había caído sobre nosotros. Miguel negó con la cabeza. «No desde anoche. Supongo que necesita tiempo para procesar todo lo que pasó. Lo que hizo fue muy peligroso», dijo mi padre, su voz cargada de desaprobación.
podría haber puesto en riesgo la vida de Ana y de la niña. Lo sé, papá, dije suavemente. Pero también estuvo allí cuando la necesité. Sin ella, quién sabe qué habría pasado. La conversación se vio interrumpida por la llegada de la doctora Ramírez. Después de examinarme a mí y a Carmen, nos dio buenas noticias. Todo parece estar en orden, dijo con una sonrisa. Si siguen así, podrán irse a casa mañana. La noticia fue recibida con alegría por todos. La idea de volver a casa, de empezar nuestra nueva vida como familia, me llenaba de emoción y de un poco de miedo. ¿Estaríamos preparados? A medida que avanzaba el día, los visitantes iban y venían. Compañeros de trabajo, amigos, familiares, todos querían conocer a la pequeña Carmen y escuchar la historia de su increíble nacimiento. Para cuando llegó la noche, estaba agotada pero feliz. Mientras Miguel acomodaba a Carmen en su cuna, reflexioné sobre los eventos de los últimos 2 días. Había pasado de ser una dama de honor embarazada a una madre en cuestión de horas. Había experimentado el dolor más intenso de mi vida y la alegría más pura. Había enfrentado el miedo y la incertidumbre, y había salido al otro lado más fuerte. ¿En qué piensas?, preguntó Miguel, sentándose a mi lado en la cama. En todo, respondí. En cómo la vida puede cambiar en un instante. En cómo algo que parece un desastre en el momento puede convertirse en el regalo más precioso. Miguel asintió, tomando mi mano. Sabes, cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que, a pesar de lo aterrador que fue, no cambiaría nada. Lo miré sorprendida. ¿En serio? ¿Ni siquiera el hecho de que te perdieras el nacimiento de tu hija? Él sonrió suavemente. Por supuesto que me hubiera gustado estar allí. Pero pienso en lo valiente que fuiste, en cómo manejaste toda la situación. Me hace amarte aún más, si eso es posible. Sus palabras me conmovieron profundamente. Te amo, susurré, inclinándome para besarlo. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando la suave respiración de Carmen. Entonces, Miguel habló de nuevo. He estado pensando en mi madre, dijo con cautela. Sé que lo que hizo estuvo mal, pero creo que deberíamos hablar con ella. Darle la oportunidad de explicarse. Suspiré. Sabía que este momento llegaría. Tienes razón, dije finalmente. No podemos dejar que esto se interponga entre nosotros. Somos familia, después de todo. Miguel asintió, visiblemente aliviado. Gracias por ser tan comprensiva, dijo. Hablaré con ella mañana, si te parece bien. Asentí, sintiendo una mezcla de aprensión y esperanza. Sabía que la conversación con Pilar no sería fácil, pero también sabía que era necesaria para sanar y seguir adelante. Esa noche, mientras Miguel dormía en el sillón y Carmen en su cuna, me quedé despierta, pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Hace apenas 2 días, estaba preocupada por si mi vestido de dama de honor me quedaría bien con mi barriga de embarazada. Ahora, era madre. Miré a mi hija dormida y sentí una oleada de amor tan intensa que casi me dejó sin aliento. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar de todos los desafíos y los miedos, estaba lista para esta nueva etapa de mi vida. Lista para ser madre, para enfrentar lo que viniera, para amar incondicionalmente. El amanecer comenzaba a asomarse por la ventana cuando finalmente me quedé dormida, con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de esperanza para el futuro. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en nuestra nueva vida como familia. El día de nuestra salida del hospital amaneció soleado y cálido, típico de la primavera granadina. El aroma a azahar inundaba el aire, colándose por la ventana entreabierta de la habitación. Mientras Miguel preparaba nuestras cosas para irnos, yo sostenía a la pequeña Carmen en mis brazos, maravillándome una vez más por su pequeñez y perfección. ¿Estás lista para ir a casa?, preguntó Miguel, acercándose con una sonrisa. Asentí, aunque sentía una mezcla de emoción y nerviosismo ante la idea. El hospital, con su rutina constante y personal médico siempre disponible, se había convertido en una especie de zona de confort. La idea de enfrentarnos al mundo exterior con nuestra recién nacida era a la vez emocionante y aterradora. Justo cuando estábamos a punto de salir, la doctora Ramírez entró para una última revisión. Todo parece estar en orden, dijo después de examinar a Carmen. Pero recuerda, Ana, tu cuerpo aún se está recuperando. Necesitas descansar y no sobreesforzarte. Asentí, agradecida por su preocupación.
Gracias por todo, doctora, dije. No sé qué habríamos hecho sin usted y todo el equipo. La doctora sonrió. Es nuestro trabajo. Pero debo decir que tu caso será recordado por mucho tiempo en este hospital. No todos los días tenemos un parto tan memorable. Reí suavemente, recordando la locura de los últimos días. Créame, doctora, yo tampoco lo olvidaré. Finalmente, con Carmen segura en su sillita de coche y todas nuestras pertenencias empacadas, nos dirigimos hacia la salida del hospital. El camino por los pasillos fue interrumpido varias veces por enfermeras y personal que querían despedirse y echar un último vistazo a la bebé de la boda, como la habían apodado. Al salir al exterior, el sol de Granada nos recibió con su calidez característica. Miguel colocó con cuidado a Carmen en el asiento trasero del coche, asegurándose de que estuviera bien sujeta, mientras yo me acomodaba en el asiento del copiloto. Durante el trayecto a casa, un silencio cómodo se instaló entre nosotros, solo interrumpido por los suaves gorjeos ocasionales de Carmen. La ciudad pasaba por las ventanillas, la Alhambra a lo lejos, las calles estrechas del Albaicín, los estudiantes en las terrazas de los bares disfrutando del buen tiempo. Todo parecía igual, y sin embargo, para nosotros, todo había cambiado. Al llegar a nuestro piso en el barrio del Realejo, nos encontramos con una sorpresa. En la puerta nos esperaban mis padres, Carmen y Antonio, todos con sonrisas de oreja a oreja y los brazos cargados de regalos y comida. «Bienvenidos a casa», exclamó mi madre, acercándose para abrazarnos en cuanto salimos del coche. «Mamá, no teníais que hacer esto», dije, conmovida por el gesto. «Claro que sí», respondió ella. «Es la tradición. La familia siempre se reúne para dar la bienvenida a un nuevo miembro. Entre todos, nos ayudaron a subir las cosas y a instalarnos. Mi madre había preparado una olla de su famoso cocido granadino, cuyo aroma llenaba el apartamento, haciéndome dar cuenta de lo hambrienta que estaba. Mientras todos se arremolinaban alrededor de Carmen, pasándola de brazo en brazo y haciendo comentarios sobre a quién se parecía más, noté que Miguel estaba inusualmente callado. Lo conocía lo suficiente como para saber que algo le preocupaba. «¿Estás bien?», le pregunté en voz baja cuando tuve la oportunidad de acercarme a él. Él me miró, una sombra de preocupación en sus ojos. «Estaba pensando en mi madre», admitió. «Aún no ha llamado ni ha venido a ver a Carmen. No es propio de ella». Sentí una punzada de culpa. Con toda la emoción de volver a casa, casi había olvidado la situación con Pilar. «Quizás deberíamos llamarla», sugerí, aunque la idea me ponía un poco nerviosa. Miguel asintió. «Lo haré más tarde, cuando todos se hayan ido». La tarde transcurrió en un ambiente festivo. Carmen y Antonio nos contaron sobre los planes para su luna de miel postergada, mis padres no paraban de hacer planes para malcriar a su nieta, y yo disfrutaba de la sensación de estar en casa, rodeada de mi familia. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ponerse y nuestros invitados se preparaban para marcharse, la ausencia de Pilar se hacía cada vez más notoria. Pude ver la preocupación creciente en los ojos de Miguel. Una vez que nos quedamos solos, Miguel tomó su teléfono y salió al balcón para llamar a su madre. Yo me quedé en el salón, meciendo suavemente a Carmen, que se había quedado dormida en mis brazos. Desde mi posición, podía ver a Miguel en el balcón. Su lenguaje corporal me decía todo lo que necesitaba saber, la llamada no estaba yendo bien. Después de lo que pareció una eternidad, volvió a entrar, su rostro una máscara de frustración y preocupación. «¿Qué ha pasado?», pregunté, aunque temía la respuesta. Miguel se dejó caer en el sofá junto a mí. «No contesta», dijo con un suspiro. «He llamado a su casa, a su móvil, nada. Incluso he llamado a un par de sus amigas, pero dicen que no la han visto desde la boda». La preocupación me invadió. A pesar de lo que había sucedido, Pilar seguía siendo la abuela de Carmen y la madre de Miguel. Su ausencia en un momento tan importante era inquietante. «¿Crees que deberíamos ir a buscarla?», sugerí. Miguel me miró, sorprendido. «¿Estás segura? Acabas de llegar a casa, necesitas descansar». Asentí. «Lo sé, pero esto es importante. Es tu madre, Miguel. Y sea lo que sea que haya pasado, necesitamos resolverlo. Por el bien de todos». Después de una breve discusión, decidimos que Miguel iría a casa de su madre mientras yo me quedaba con Carmen. Aunque parte de mí quería ir con él, sabía que era mejor que tuviera esta conversación a solas con Pilar.
Mientras esperaba el regreso de Miguel, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo abordaríamos esta situación? ¿Sería capaz de perdonar realmente a Pilar por lo que había hecho? ¿Cómo afectaría todo esto a nuestra relación familiar en el futuro? Las horas pasaron lentamente. Alimenté a Carmen, la cambié, la mecí para que durmiera. Cada sonido en el pasillo me hacía levantar la vista, esperando ver a Miguel. Pero las horas seguían pasando y él no regresaba. Finalmente, cerca de la medianoche, escuché la llave en la cerradura. Miguel entró, con el rostro pálido y cansado. Pero no venía solo. Detrás de él, con aspecto abatido y ojos enrojecidos, estaba Pilar. Me levanté del sofá, sosteniendo a Carmen contra mi pecho de manera protectora. No sabía qué decir, qué hacer. La tensión en la habitación era palpable. Ana, comenzó Pilar, su voz apenas un susurro. Yo, lo siento tanto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y de repente, toda la ira y el resentimiento que había estado guardando se desvanecieron. Frente a mí no había una mujer manipuladora o controladora, sino una abuela asustada y arrepentida. Pilar, dije suavemente. ¿Por qué no te sientas? Creo que todos necesitamos hablar. Los tres nos sentamos, Miguel a mi lado en el sofá, Pilar en el sillón frente a nosotros. Por un momento, nadie habló. El único sonido en la habitación era la suave respiración de Carmen, que dormía ajena a la tensión que la rodeaba. Nunca quise hacerte daño, comenzó Pilar finalmente. Pensé que estaba haciendo lo correcto. No quería que la boda de Carmen se arruinara. Pero me equivoqué terriblemente, y casi les cuesta la vida a ti y a mi nieta. Sus palabras estaban cargadas de remordimiento y vergüenza. Pude ver el dolor en sus ojos, el peso de sus acciones sobre sus hombros. Pilar, dije, sorprendiéndome a mí misma por la calma en mi voz. Lo que hiciste fue peligroso. Podría haber terminado muy mal. Pero también estuviste allí cuando más te necesité. Ayudaste a traer a Carmen al mundo. Y por eso, estoy agradecida. Pilar levantó la mirada, sorprendida por mis palabras. ¿Me perdonas?, preguntó, su voz temblando de emoción. Tomé una respiración profunda. El perdón no es algo que se da fácilmente, Pilar. Llevará tiempo reconstruir la confianza. Pero estoy dispuesta a intentarlo, por el bien de esta familia. Miguel tomó mi mano, apretándola suavemente en señal de apoyo. Mamá, dijo, lo que hiciste nos afectó a todos. Pero somos familia. Y las familias se mantienen unidas, incluso en los momentos difíciles. Pilar asintió, las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Gracias, susurró. Prometo que haré todo lo posible para remediar esto. Para ser la madre y la abuela que merecen. En ese momento, como si sintiera la importancia de lo que estaba sucediendo, Carmen se despertó. Sus pequeños ojos se abrieron, mirando alrededor con curiosidad. ¿Quieres sostenerla?, le pregunté a Pilar. Ella me miró, sorprendida y emocionada. ¿Puedo? Asentí y con cuidado coloqué a Carmen en sus brazos. Ver a Pilar sosteniendo a su nieta por primera vez, con una mezcla de amor y asombro en su rostro, me hizo darme cuenta de que, a pesar de todo, éramos una familia. Una familia imperfecta, complicada, pero una familia al fin y al cabo. Hola, pequeña Carmen, susurró Pilar, acariciando suavemente la mejilla de la bebé. Soy tu abuela. Y prometo que siempre estaré aquí para ti, para protegerte y amarte. Mientras observaba la escena, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Sabía que el camino hacia la reconciliación total sería largo y probablemente difícil. Habría momentos de duda, de frustración. Pero en ese momento, viendo a 3 generaciones de nuestra familia juntas, sentí esperanza. La noche avanzó y finalmente Pilar se fue, prometiendo volver al día siguiente. Cuando Miguel y yo nos quedamos solos, nos abrazamos en silencio, procesando todo lo que había sucedido. ¿Estás bien?, me preguntó suavemente. Asentí. Creo que sí. No será fácil, pero creo que hemos dado un paso en la dirección correcta. Miguel besó mi frente. Eres increíble, ¿lo sabías? Tu fuerza, tu capacidad de perdonar, me dejas sin palabras. Sonreí, sintiendo una oleada de amor por este hombre. Somos un equipo, ¿recuerdas? Juntos podemos superar cualquier cosa.
Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, reflexioné sobre los eventos de los últimos días. Había experimentado el dolor más intenso y la alegría más pura. Había enfrentado miedos que no sabía que tenía y había descubierto una fuerza interior que desconocía. Y a través de todo, había aprendido una valiosa lección sobre el poder del perdón y la importancia de la familia. Mientras me quedaba dormida, con el suave sonido de la respiración de Carmen desde su cuna, sentí una profunda sensación de paz. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Ser padres primerizos, navegar por las aguas de la reconciliación familiar, encontrar un nuevo equilibrio en nuestras vidas, todo sería un desafío. Pero también sabía que teníamos todo lo que necesitábamos para enfrentar esos desafíos: amor, apoyo mutuo y la fuerza que viene de haber superado juntos una prueba tan difícil. Y con eso, estábamos listos para lo que fuera que el futuro nos deparara. Los días siguientes a nuestra vuelta a casa pasaron en un torbellino de pañales, tomas nocturnas y visitas de familiares y amigos. Cada día traía nuevos desafíos y alegrías, y poco a poco, Miguel y yo fuimos encontrando nuestro ritmo como padres primerizos. Una mañana, mientras le daba el pecho a Carmen en el sillón de la sala, escuché el timbre de la puerta. Miguel, que estaba preparando el desayuno en la cocina, fue a abrir. Para mi sorpresa, era Pilar. «Buenos días», dijo tímidamente desde la puerta. «Espero no molestar». «Para nada, mamá», respondió Miguel, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Pasa, por favor». Pilar entró en la sala, cargando una gran bolsa. Sus ojos se iluminaron al vernos a Carmen y a mí. «¿Cómo están mis chicas?», preguntó con una sonrisa cálida. «Estamos bien», respondí, devolviéndole la sonrisa. A pesar de la tensión inicial que aún persistía, me alegraba ver que Pilar estaba haciendo un esfuerzo por estar presente. «He traído algunas cosas», dijo, levantando la bolsa. «Pensé que podrían ser útiles». Miguel tomó la bolsa y comenzó a sacar su contenido: pañales, toallitas húmedas, un par de bodies adorables y un álbum de fotos. Pilar lo tomó y se sentó a mi lado en el sofá. «Quería mostrarles esto», dijo, abriendo el álbum. «Son fotos de cuando Miguel era bebé». Durante la siguiente hora, nos sumergimos en un viaje por el pasado. Pilar nos mostró fotos de Miguel recién nacido, de sus primeros pasos, de su primer día de colegio. Con cada imagen, compartía una anécdota, y poco a poco, la tensión en la habitación se fue disipando. «Mira, Ana», dijo Miguel en un momento, señalando una foto. «Me parezco mucho a Carmen en esta». Era cierto. La similitud entre mi marido de bebé y nuestra hija era asombrosa. Fue un momento conmovedor, ver cómo los rasgos familiares se transmitían de una generación a otra. Mientras observábamos las fotos, no pude evitar pensar en cómo sería el álbum de Carmen en el futuro. ¿Qué momentos capturaríamos? ¿Qué historias contaríamos? «Sabes, Pilar», dije después de un rato. «Me gustaría que nos ayudaras a crear un álbum así para Carmen». Pilar me miró, sorprendida y emocionada. «¿De verdad? Me encantaría». «Claro», respondí. «Eres su abuela. Queremos que seas parte de su vida, de sus recuerdos». Los ojos de Pilar se llenaron de lágrimas. «Gracias, Ana. Prometo que haré todo lo posible para ser la mejor abuela del mundo». Ese momento marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Aunque aún quedaba camino por recorrer, sentí que estábamos dando pasos importantes hacia la reconciliación. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Carmen crecía a pasos agigantados, sorprendiéndonos cada día con algo nuevo. Su primera sonrisa, su primera carcajada, la primera vez que rodó sobre sí misma, cada hito era celebrado con entusiasmo por toda la familia. Pilar se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Venía a menudo a ayudarnos con Carmen, nos traía comida casera y siempre estaba dispuesta a cuidar de la niña cuando necesitábamos un descanso. Una tarde, mientras Pilar jugaba con Carmen en la alfombra del salón, me di cuenta de lo mucho que habían cambiado las cosas. La mujer que una vez me había causado tanto dolor y miedo ahora era una fuente de apoyo y amor incondicional para nuestra hija. «¿En qué piensas?», me preguntó Miguel, notando mi mirada pensativa. «En lo mucho que han cambiado las cosas», respondí honestamente. «En cómo algo que parecía tan terrible en su momento nos ha llevado a este lugar». Miguel asintió, entendiendo perfectamente a qué me refería. «La vida tiene una forma curiosa de funcionar, ¿verdad?
Así es, concordé. ¿Quién hubiera pensado que aquel día en la boda de Carmen sería el comienzo de todo esto? Hablando de Carmen, mi hermana y Antonio regresaron de su luna de miel postergada justo a tiempo para el bautizo de la pequeña Carmen. Fue una ceremonia íntima en la iglesia de San José, en el corazón del Albaicín. El día del bautizo amaneció soleado y cálido. La iglesia estaba decorada con flores blancas y el aroma a incienso llenaba el aire. Carmen, vestida con el traje de cristianar que había pasado por generaciones en nuestra familia, estaba tranquila y sonriente en mis brazos. Mientras el sacerdote realizaba el ritual, miré a mi alrededor. Allí estaban mis padres, con lágrimas de alegría en los ojos. Carmen y Antonio, radiantes en su papel de tíos y padrinos. Miguel, sosteniendo mi mano, su rostro una mezcla de orgullo y emoción. Y Pilar, de pie junto a nosotros, su mirada fija en su nieta con un amor que casi se podía tocar. En ese momento, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me dejó sin aliento. A pesar de todos los desafíos, los miedos y las dificultades, aquí estábamos, unidos como familia, celebrando la vida y el amor. Después de la ceremonia, todos nos reunimos en casa para una comida familiar. La terraza estaba decorada con guirnaldas y globos, y el aroma de la paella que mi madre había preparado llenaba el aire. Mientras todos charlaban y reían, compartiendo anécdotas y brindando por la pequeña Carmen, me escabullí un momento a la habitación de la niña. Necesitaba un minuto a solas para procesar todo lo que estaba sintiendo. De pie junto a la cuna, observé los regalos que Carmen había recibido, un crucifijo de plata de mis padres, un sonajero de oro de Carmen y Antonio, un álbum de fotos hecho a mano por Pilar. Cada objeto era un símbolo del amor que rodeaba a nuestra hija. ¿Todo bien?, preguntó Miguel, entrando silenciosamente en la habitación. Asentí, limpiándome una lágrima que no me había dado cuenta que había derramado. Solo estoy abrumada. En el buen sentido. Miguel me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Lo sé. Es mucho para procesar. ¿Sabes?, dije después de un momento. Creo que finalmente entiendo por qué sucedió todo como sucedió. ¿A qué te refieres? A la boda de Carmen, al nacimiento de nuestra hija, a todo el drama con Pilar. Creo que todo tenía que pasar así para que llegáramos a este punto. Miguel me giró suavemente para mirarme a los ojos. ¿Y qué punto es ese? El punto en el que entendemos realmente qué es lo importante, respondí. La familia, el perdón, el amor incondicional. Todas esas cosas que damos por sentado hasta que nos vemos obligados a luchar por ellas. Miguel sonrió, besándome suavemente. Eres increíble, ¿lo sabías? Tu capacidad para ver lo positivo en todo, es una de las razones por las que me enamoré de ti. Reí suavemente. Bueno, tener una hija que nace en medio de una boda tiende a poner las cosas en perspectiva. Volvimos a la fiesta, donde fuimos recibidos con más brindis y felicitaciones. La tarde transcurrió entre risas, conversaciones y muchos mimos a la pequeña Carmen, que parecía disfrutar siendo el centro de atención. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de Granada de tonos rosados y dorados, los invitados empezaron a marcharse. Finalmente, solo quedamos nosotros, mis padres, Carmen y Antonio, y Pilar. Nos sentamos en la terraza, disfrutando de la suave brisa de la tarde. Carmen dormía plácidamente en los brazos de mi madre, ajena a todo el revuelo que había causado su llegada al mundo. Todavía no puedo creer cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo, comentó Carmen, mirando con cariño a su sobrina y tocaya. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, respondió mi padre, siempre el filósofo de la familia. Y de enseñarnos, añadió Pilar. Todos la miramos, sorprendidos por su intervención. Ella continuó, con la voz cargada de emoción. Quiero que sepan, que todos sepan, lo agradecida que estoy por esta segunda oportunidad. Sé que lo que hice estuvo mal, y viviré con ese remordimiento el resto de mi vida. Pero también viviré intentando ser mejor cada día, por Carmen, por todos ustedes. Hubo un momento de silencio, roto solo por el suave gorjeo de la bebé. Luego, para sorpresa de todos, fue mi madre quien habló. Pilar, dijo, extendiendo su mano libre para tomarla de su consuegra. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y creo que hablo por todos cuando digo que estamos felices de tenerte en nuestras vidas. Las dos mujeres se miraron, y en ese momento,
sentí que se cerraba un círculo. Dos familias, unidas por el amor y fortalecidas por las adversidades, mirando hacia un futuro lleno de esperanza. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y Carmen estuviera dormida en su cuna, Miguel y yo nos quedamos un rato más en la terraza, disfrutando de la tranquilidad de la noche granadina. ¿En qué piensas?, me preguntó Miguel, notando mi mirada perdida en las estrellas. En todo y en nada, respondí con una sonrisa. En lo mucho que ha cambiado nuestra vida, en lo afortunados que somos, en lo emocionante que es pensar en el futuro. Miguel asintió, entrelazando sus dedos con los míos. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Y que lo digas, reí suavemente. De dama de honor embarazada a madre en cuestión de horas. De temer a tu madre a considerarla una aliada invaluable. De pensar que todo estaba arruinado a darnos cuenta de que todo estaba perfectamente planeado por el destino. ¿Crees en el destino?, preguntó Miguel, arqueando una ceja. Me encogí de hombros. Creo que las cosas pasan por una razón, aunque no siempre entendamos cuál es en el momento. Y creo que lo importante es cómo respondemos a lo que la vida nos presenta. Miguel sonrió, acercándome más a él. Pues yo creo que has respondido maravillosamente a todo lo que la vida te ha lanzado. Nosotros, corregí. Hemos respondido maravillosamente. Somos un equipo, ¿recuerdas? Siempre, respondió, besándome suavemente. Nos quedamos un rato más en la terraza, disfrutando de la compañía mutua y del silencio de la noche. En la habitación contigua, nuestra hija dormía pacíficamente, ajena a todo el revuelo que había causado su llegada al mundo. Pensé en todo lo que habíamos vivido en los últimos meses, el miedo, la incertidumbre, el dolor, pero también la alegría, el amor y la reconciliación. Cada momento, cada desafío, nos había llevado a este punto. Y aunque sabía que el camino por delante no siempre sería fácil, me sentía preparada para enfrentarlo. Porque ahora entendía que la vida no se trata de tener un plan perfecto y que todo salga exactamente como esperamos. Se trata de adaptarse, de crecer, de perdonar, y sobre todo, de amar incondicionalmente. Y con esa comprensión, me sentía lista para este nuevo comienzo. Lista para ser la mejor madre, esposa, hermana e hija que pudiera ser. Lista para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presentara. Porque al final del día, tenía todo lo que necesitaba, una familia que me amaba, un esposo que me apoyaba, y una hija que me inspiraba a ser mejor cada día. Y eso, pensé mientras Miguel y yo nos preparábamos para ir a dormir, escuchando la suave respiración de Carmen a través del monitor de bebé, era más que suficiente. Era, en realidad, todo lo que siempre había deseado.